Hay un lugar, amigo mío, un lugar etéreo y silencioso, enclavado en lo profundo de las cavernas de tu propio aliento, donde el murmullo del mundo no tiene poder, donde la comparación pierde su voz y la prisa se convierte en polvo. Es allí donde el yo, despojado de su armadura y de sus ruidosos deseos, encuentra finalmente su verdadera historia. No la historia que os contaron, sino la historia de la semilla que quiere ardientemente convertirse en árbol. Respirar. Siente el espacio entre tus pensamientos, este vacío sagrado que es el lugar de nacimiento de toda claridad. Este es el único templo que Rumi nos pidió que adoráramos. El templo de la presencia. Caminábamos, la mayoría de nosotros, con sed. Una sed antigua e inconfundible que nos empuja hacia adelante, nos hace buscar, indagar y añorar. Esta sed, en su forma más pura, es la voz del alma. Es el ímpetu divino el que nos conecta con la plenitud. Un anhelo de regresar a la fuente. Es la energía que mueve los planetas y hace que las flores se abran al sol. No es malo, no es defectuoso. Es la esencia de la vida que late y dice, hay más, hay plenitud, hay unidad. Pero entonces, entre la sed pura y el agua clara, aparece una sombra, sutil y voraz, a la que Rumi llamó el polvo del ego. Y es en este polvo donde reside la trágica alquimia de nuestra existencia, donde el deseo, nacido del espíritu, se transforma, se metamorfosea, en una prisión sin rejas visible. El ego es el gran arquitecto de la prisión invisible del alma, un incansable constructor de muros que parecen hechos de oro y promesas, pero que, al tocarlos, se revelan hechos de ansiedad y vacío recurrente. El deseo puro es la búsqueda de la verdad. El deseo egoico es la búsqueda de posesión. El deseo puro es un río que desemboca en el océano. El deseo egoico es una presa que intenta retener toda el agua para sí misma, solo para descubrir que el agua estancada pierde su vida. Pregúntate, en este momento de silencio, ¿qué estás buscando realmente? ¿Buscas satisfacción o validación? Rumi nos enseñó que toda la agitación del corazón humano, todo el exceso, toda la ambición desenfrenada, toda la carrera incesante tras horizontes fugaces, nace de un alma hambrienta. Pero el hambre verdadera, la única que puede llevarnos a la saciedad, no es de bienes externos, no es de reconocimiento, no es de un cuerpo que resista la gravedad del tiempo. La verdadera hambre es por la presencia misma, por el simple y sorprendente hecho de que lo es. El ego, sin embargo, es un comerciante astuto que se interpone en el camino, vendiendo brillantes espejismos. No niega el deseo, él os corrompe, os desvía. Él susurra, sí, tienes sed, pero el agua que curará tu sed no está dentro de ti. Está en esa montaña de éxito que escaló tu prójimo, en ese objeto de lujo que aún no tiene, en esa aprobación que aún no te ha sido concedida. Y así, el ego nos convence de que estamos incompletos. Toma el anhelo natural de estar juntos y lo convierte en un agujero negro de necesidad. Nos pone en la cinta transportadora del todavía no. No basta con serlo, hay que tenerlo, hay que parecerlo, hay que superarlo. El ego convierte el horizonte en una línea de meta que se mueve cada vez que te acercas a ella. El deseo, que alguna vez fue una flecha que apunta al cielo, se convierte en un ancla que nos hunde en el fango de la insatisfacción crónica. Piensa en el dolor de este viaje, piensa en los millones de pasos que has dado, corriendo no hacia algo, sino alejándote del miedo a no ser suficiente. Esta carrera es agotadora. Exige que sacrifiques el presente, la única realidad que verdaderamente posees, en nombre de un futuro que el ego garantiza, será la liberación final. Pero esa liberación nunca llega. Cada nueva adquisición, cada nuevo nivel alcanzado, trae consigo solo una breve chispa de euforia, seguida de la sombra de la siguiente necesidad. El polvo se asienta solo para ser levantado nuevamente por la siguiente tormenta de ambición. Esta es la esencia de la prisión egoica, la promesa de libertad a través de la posesión, que de hecho es una esclavitud continua al tener. Es crucial que hagamos una pausa y miremos hacia adentro, reconociendo la trampa sutil. El ego no es una fuerza demoníaca a la que hay que combatir con agresión, sino más bien una ilusión que hay que ver con claridad. Se alimenta de la comparación, se alimenta de la idea de que la vida es una competencia de escasez, donde la felicidad de una persona disminuye la suya propia. Él dice, sé más grande, sé más rápido, acumula más trofeos que tu hermano, porque solo así demostrarás tu valía. Cuando te encuentras midiendo constantemente tu vida con el criterio de otra persona, cuando tu paz depende de lo que ves en el espejo o de lo que otros te reflejan, entonces ya estás estancado. Rumi nos advirtió, cuando intentas superar a todos los que te rodean en la carrera por el reconocimiento y las posesiones, es tu propia alma la que inevitablemente queda atrás, jadeando e ignorada en el polvo de la prisa.
El camino interior, el camino que Rumi nos muestra, es el camino de la quietud que revela. Es la forma de dejar de alimentar tu ego con validación externa. Si estas palabras tocan algo dentro de ti, si la resonancia de esta verdad ancestral enciende una pequeña luz en tu camino, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, un camino que nos lleva de regreso a casa, al centro de nosotros mismos. Continuando nuestro viaje, debemos comprender el mecanismo de la insaciabilidad. ¿Por qué el deseo egoico es un recipiente sin fondo? Porque él no busca lo que tú quieres, el objeto, sino el sentimiento que asocias con ese objeto, plenitud, seguridad, amor. El ego está tan desesperado por estos sentimientos que intenta comprarlos o ganárselos desde fuera. El deseo del ego es una paradoja química, es un fuego que necesita más combustible para apagarse. ¿Quieres paz? El ego dice, tendrás paz cuando seas ascendido. ¿Quieres amor? El ego dice, tendrás amor cuando encuentres a la persona perfecta que llene todos tus vacíos. ¿Quieres libertad? El ego dice, serás libre cuando pagues todas tus deudas y puedas comprar lo que quieras. Y el resultado es siempre el mismo. Al obtener el objeto, la paz o el amor prometido es, en el mejor de los casos, un destello fugaz. El ego inmediatamente mueve el poste de la meta, y el nuevo deseo se fabrica con una urgencia aún mayor a medida que el alma, la parte más profunda de ti, reconoce el fraude. Sabe que la han alimentado con veneno azucarado, no con el néctar de la verdad. Esta búsqueda incesante y superficial es ruido, y Rumi nos enseña que el ruido del ego está diseñado para ahogar la voz del alma. La voz del alma es tranquila, no grita, ella simplemente susurra la verdad. Ya estás completo, pero el ego no puede permitirte escuchar este susurro, porque si ahora te sientes completo, su función, la función de querer y acumular siempre, pierde sentido. El ego, como un parásito, muere de hambre en presencia de satisfacción. En este círculo vicioso, el deseo se convierte en una forma de autocastigo, un látigo que nos obliga a correr, ignorando la belleza y la quietud del momento presente. Estamos tan centrados en el mapa del futuro, que nos olvidamos de sentir el suelo bajo nuestros pies. Es la tragedia del buscador que viaja por el mundo en busca de un tesoro, sin darse cuenta de que la llave del cofre siempre ha colgado de su propio cuello. Y esta clave, este secreto, está en el arte de la rendición, no en el arte de la conquista. Entregarse no es pasividad, no es renunciar a vivir, es renunciar a luchar contra la realidad del momento. Es dejar de utilizar el deseo como arma contra la propia suficiencia. El ego convierte el deseo en una prisión, porque nos hace creer que la fuente de lo que deseamos está siempre fuera de nosotros, y el camino para lograrlo requiere sacrificio, esfuerzo doloroso y superioridad. El alma, en cambio, sabe que la fuente es interna, y el camino exige entrega, aceptación tranquila y humilde de lo que es. La prisión más grande que nos construimos no está hecha de barras de hierro, sino de pensamientos rígidos y expectativas poco realistas. Es la prisión del debo, del necesito y del soy menos que. Esta construcción mental, respaldada por el miedo a simplemente ser quien eres, es la verdadera carga. Y cuanto más tratamos de liberarnos, corriendo detrás de los deseos externos, más apretamos las cadenas. Rumi nos invita a salir de este vendaval de adquisiciones y sentarnos al borde de nuestro propio silencio. En silencio, la ilusión del ego comienza a desvanecerse. En el silencio, nos damos cuenta de que el agua que buscamos fluye debajo de la tierra donde nos sentamos. Pero hay una puerta, amigo mío, dentro de cada uno de nosotros, que solo puede abrirse cuando el ego, agotado de correr y construir muros, finalmente se cansa y se retira a un rincón. El ego tiene un límite de fatiga, un punto de saturación donde se da cuenta de la inutilidad de su búsqueda incesante. Y es sobre esta puerta, sobre la llave para rendirnos, y lo que encontramos cuando dejamos de luchar, de lo que hablaremos en el siguiente momento de nuestro viaje silencioso. Hay una sed que nunca será saciada por el agua de otros. Hay un pozo en nuestro interior, cavado por la urgencia del ser, pero el ego insiste en beber del río de la multitud. Y es allí, en el reflejo turbio y agitado, donde la prisión comienza a ganar sus rejas invisibles. Si el deseo es la flecha que apunta al horizonte de lo que podemos ser, el ego es el arquero ciego que, en lugar de apuntar al cielo, dispara la flecha a su propio pecho. En la primera parte de esta conversación silenciosa, miramos la semilla de la insatisfacción. Ahora bien, debemos entender cómo esta semilla, regada por la comparación y la incesante proyección del futuro, se convierte en el alto muro de nuestra propia célula. Rumi, el maestro bailarín del alma,
nos enseñó que el ego no está hecho de sustancia, sino de relatividad. Solo puede definirse a sí mismo en contraste. ¿Qué soy yo si no soy más rico, más bello o más sabio que mi prójimo? ¿Dónde estaría la alegría de un logro si no hubiera otros que presenciaran la escalera por la que subí? Este es el mecanismo primario de nuestra servidumbre, la necesidad de un espejo externo para validar lo que debería ser una luz interna. El deseo, en su forma pura, es el anhelo del alma de expandirse, de avanzar hacia su fuente, es el anhelo de volver a casa. Pero el ego, el gran falsificador, desvía esta energía sagrada hacia el mercado. Él transforma la búsqueda de presencia en la búsqueda de posesiones. Y así, estamos condenados a una carrera que no tiene meta, ya que la meta se mueve cada vez que la alcanzamos. Piensa en la metáfora de la arena en tu mano. Cuanto más aprietas la arena de la posesión, la reputación o el estatus, más se te escapa de los dedos, dejando atrás solo el recuerdo de la pérdida y el deseo aún más desesperado de tomar la siguiente ración. Este es el círculo vicioso de la insaciabilidad. El ego no permite que el placer persista. Un verdadero placer, que emana de la presencia, es completo en sí mismo. No exige continuación ni comparación, pero el placer egoico es siempre un puente, nunca un destino. Él es solo la promesa de que el próximo objeto, el próximo elogio, la próxima meta alcanzada, finalmente llenará el vacío que él mismo cavó. Esta es la arquitectura de la prisión. No está construida con ladrillos de piedra, sino con ladrillos de expectativas incumplidas. Vivimos encadenados a lo que Rumi llamó el polvo del mañana. Nuestra mente está incesantemente habitada por un futuro glorificado o un pasado lamentado. El ego es esencialmente un maestro en mantenernos fuera de la hora, porque el ahora es el único lugar donde el ego no existe. En el aquí y ahora, no hay necesidad de ser mejor que nadie, solo existe la simple y magnífica realidad del ser. Pero la mente, manipulada por el ego, se niega a estar quieta. Ella proyecta un espejismo. Si tengo eso, entonces seré feliz. Y así el deseo se convierte en látigo. Trabajamos, luchamos, nos agotamos no por alegría genuina, sino por la compulsión de alcanzar ese espejismo. Toda la vida se convierte en un acto de postergación, donde la felicidad es siempre un acontecimiento futuro, condicionado a la adquisición de algo externo. Observe cómo el ego lidia con el dolor. El dolor, para el alma, es un mensajero, una invitación al cambio, una llamada de atención, pero el ego lo ve como una amenaza a su identidad construida y, para evitar sentir el dolor del vacío o la imperfección, redobla su deseo. Si estoy sufriendo es porque todavía no tengo suficiente. El dolor no es la cura, es la señal para buscar más veneno en forma de más adquisiciones. Es por eso que las personas más ricas y famosas del mundo suelen tener las prisiones mejor vigiladas. Sus grilletes no son de hierro en bruto, sino de oro macizo, y el peso de mantener esta ilusión es aplastante. Construyeron el mundo externo que la sociedad les dijo que construyeran, pero se olvidaron del mundo interno. Rumi nos advierte, corres por el camino de la vida y crees que corres hacia el cielo, pero si corres con el ego, solo llevas el infierno contigo. El deseo egoico nos obliga a hacer fragmentos. Nunca estamos completos. Somos el profesional exitoso en el trabajo, el padre amoroso en casa, el buscador espiritual en retiro y la persona envidiosa en el camino. Esta necesidad de múltiples yoes para satisfacer las múltiples expectativas del mundo externo es una de las cadenas más pesadas del cautiverio. Cuando estamos divididos, no hay poder curativo, no hay presencia real. El alma clama por la unidad, pero el ego prospera con la división y el desempeño. La verdadera tragedia de nuestra prisión no es que se nos impida tener algo, sino que, en la búsqueda incesante de todo, se nos impide ser. El ego nos hace creer que la felicidad es un premio que hay que ganar mediante esfuerzo y acumulación. Pero Rumi susurra que la felicidad no es un premio, es nuestro estado natural, oscurecido por el polvo de la incesante actividad mental. Cuando el ego convierte el deseo en ambición ciega, perdemos la capacidad de escuchar la voz tranquila del ser interior. El ruido de la comparación es tan ensordecedor, el ritmo de la carrera tan frenético, que la quietud que revela nuestra verdadera naturaleza queda completamente ahogada. El mundo exterior se convierte en un mercado infinito, donde intercambiamos nuestra paz a cambio de algo de validación. La rendición, el movimiento hacia la libertad, no es renunciar al deseo de expansión, sino renunciar al deseo de control sobre esa expansión. Es aceptar que la vida se desarrolla a su propio tiempo y que la mayor riqueza ya reside en el simple acto de respirar, sentir y ser. Pero el ego teme más a la rendición que a la muerte. Rendirse significa disolver la identidad construida. Significa admitir que no eres el administrador, el dueño o el héroe que tu mente inventó.
Por eso la prisión está tan bien protegida. Es el último refugio de la falsa personalidad. Sin embargo, la liberación no está en luchar contra esta prisión, ni en hacerla explotar, sino en reconocerla como lo que es, una ilusión temporal hecha de sombra y memoria. La conciencia de este engaño es el primer atisbo de libertad. El místico sabe que, incluso en medio de la mayor tormenta entre el deseo y la insatisfacción, hay un punto de silencio intacto. Es el testigo eterno, la llama que el ego nunca podrá apagar. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje. Hemos visto cómo el ego construye la prisión a través de la comparación, proyección y negación del presente. Pero ahora debemos afrontar la pregunta más difícil. Si la prisión es tan sólida, ¿cuál es el material clave? Hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de correr. Es la puerta que conduce de regreso al jardín de la esencia, y no se abre con fuerza, sino con ligereza. Y se trata de encontrar y utilizar esta clave de la ligereza de la que hablaremos a continuación. El viaje más grande de todos no está lejos, sino hacia el centro silencioso de tu propio pecho. Es aquí, en este preciso momento de quietud, donde se completa el camino iniciado. Exploramos la compleja red que teje el ego, transformando la pura semilla del deseo, que debería ser motor de ascensión y plenitud, en una celda asfixiante, una prisión de repetición e insatisfacción. Hemos visto cómo el polvo de la comparación y el ruido de la ambición nos alejan de la melodía original de nuestra alma. Ahora hemos alcanzado el umbral de la liberación, el punto en el que el camino de regreso a uno mismo se convierte en el único camino a seguir. Respira, amigo, ya no hay necesidad de correr. Siente la suave gravedad que te devuelve al asiento de tu propio ser. Rumi susurra que lo único que se necesita para desmantelar la prisión es olvidar que estuviste encerrado. Es la rendición, la última y más profunda forma de aceptación, la que rompe los grilletes de metal forjados por el ego. La prisión del deseo no se mantiene por la fuerza de los muros, sino por nuestra creencia en su realidad. El ego nos convence de que el próximo objeto, el próximo éxito, la próxima posesión, será la clave. Pero Rumi nos recuerda que la clave nunca estuvo ahí. Está en la cerradura, mirando hacia adentro. La verdad final, el clímax de toda filosofía mística, reside en la suave aniquilación del yo separado. Los maestros sufíes llaman a esto fana, extinción. No una muerte de tristeza o pérdida, sino una fusión gloriosa. Piensa en una gota de agua. Mientras se esfuerza por ser una sola gota, queda a merced del viento, de la evaporación, del miedo a secarse. Teme la pérdida de su identidad. Pero cuando esa gota finalmente se rinde al océano, no se pierde. Ella se convierte en el océano. Ella gana la inmensidad, la profundidad, la eternidad y la fuerza de todas las mareas. El deseo del ego es ser una gota distinta, rodeada de otras gotas, intentando ser la gota más brillante. El deseo del alma es regresar al océano, no para anularse, sino para realizarse plenamente como parte del todo. El ego convierte el deseo en prisión, porque quiere poseer el objeto, controlarlo, fijarlo en el tiempo. El alma, por otro lado, quiere ser el objeto, fusionarse con la experiencia, abrazar la fluidez del momento presente. El amor que busca el ego es un contrato. El amor del alma es una danza invisible del espíritu, una corriente ininterrumpida que fluye sin barreras. Cuando te dejas absorber por la quietud que te revela, el ruido del ego se convierte en un sonido distante e irrelevante. El silencio que cura no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de la necesidad de demostrar algo. La ambición cesa cuando aparece la presencia. En silencio, el ego no tiene combustible que quemar, ya que se alimenta del drama, la comparación y la historia no resuelta del pasado o la ansiedad por el futuro. Rumi nos ofrece el camino de la locura sagrada, el camino del dervish giratorio. Girar es una metáfora para aflojar el centro del ego, para permitir que el eje del ser sea movido por la fuerza del amor divino, en lugar de la fuerza de la voluntad personal. En el giro, perdemos nuestra sensación de control, pero ganamos un sentido de pertenencia universal. La prisión se derrumba cuando dejamos de luchar contra los deseos y, en cambio, nos dirigimos a la fuente de donde surgen todos los deseos. ¿Cuál es entonces el deseo que nos hace libres? Es el deseo de volver a casa, es el deseo de la presencia misma, es el anhelo de unión con el amado, que Rumi identifica como nuestra verdadera naturaleza. Este no es un deseo de carencia, sino un deseo de plenitud. Es un recordatorio de un estado que conocíamos antes de ponernos el pesado manto de la individualidad. Cuando este deseo despierta, todos los demás deseos materiales pierden su brillo. La ambición de tener es reemplazada por la alegría de ser. La búsqueda incesante se convierte en descanso. La rendición final es una postura de aceptación total de lo que es. El ego odia el es, siempre quiere el debería ser. Se alimenta de resistencia. Pero cuando cesas la resistencia, cuando dices sí a la vida, tal como se presenta ahora,
Desarmas al verdugo interno que te mantuvo preso. La clave para la libertad, por tanto, no es luchar por la libertad, sino simplemente dejar de luchar. Piensa en la metáfora de la sombra. La sombra del ego se hace larga y espesa mientras corremos. Cuanto más rápido corremos tras los objetos de deseo, más persiste la sombra. Se encuentra frente a nosotros y nunca nos permite alcanzarlo. Pero Rumi sugiere, volved hacia la luz. Si recurres a la luz de tu propia esencia, el ego, que es solo una sombra, quedará detrás de ti, incapaz de sostenerte o guiarte. La sombra no desaparece, pero pierde el poder de dictar su dirección. La verdadera riqueza, el verdadero tesoro, se encuentra en la cámara secreta del corazón, que no exige nada del mundo externo. Cuando el ego convierte el deseo en prisión, nos obliga a buscar oro en el barro. Cuando el alma toma la iniciativa, nos muestra que el oro siempre ha estado en nosotros. El oro es conciencia pura, el estado de ser donde ya no existe una dicotomía entre lo que se tiene y lo que se es. El último paso de este viaje es el más simple y el más difícil, la perseverancia en la presencia. Es fácil caer en el viejo patrón de buscar validación o acumulación. Rumi nos enseña la práctica de recordar. Recuerda quién eres, más allá de tus títulos, más allá de tus logros, más allá de tus deseos incumplidos. Este recuerdo constante es el disolvente que transforma el polvo del ego en luz. Cuando te sientas a meditar, cuando haces una pausa en medio del caos, estás practicando la liberación. Le estás diciendo al universo y a tu propio ser, soy suficiente aquí y ahora. Esta suficiencia es el antídoto a la escasez que proyecta el ego. La prisión se basa en la idea de que estás incompleto y que algo exterior te completará. La liberación es la comprensión de que ya estás en el círculo completo. El ego anhela una historia épica de lucha y victoria externas. El alma anhela una historia de quietud y victoria interior. El drama de la condición humana se resuelve cuando aceptamos la sencillez de nuestra naturaleza divina. El camino silencioso que describió Rumi está pavimentado con rendición. La rendición no es debilidad, es la fuerza suprema que reconoce que la verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra la ilusión interna de la separación. Quien vuelve a sí mismo nunca vuelve vacío. Regresar al hogar del corazón es el fin de toda búsqueda y el comienzo de toda existencia verdadera. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de correr tras el mundo y comenzamos a escucharlo correr hacia nosotros. Cuando te vuelves quieto, el universo se inclina hacia ti. Si escuchas el llamado del silencio, si sientes que la verdad de estas palabras toca algo muy dentro de ti, es porque tu alma ha reconocido el camino de regreso. No estás solo en este viaje interior. Caminamos juntos por este camino silencioso, guiados por la luz de Rumi y de todos los maestros que nos enseñaron a disolver la prisión en el océano del amor. Si estas palabras te tocaron el alma, deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste, lo que la quietud te reveló en este momento. ¿Qué significa para ti desmantelar la prisión del deseo? Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Un comentario de uno de nosotros ilumina el camino para todos. Y si quieres continuar con este viaje interior, si anhelas más reflexiones que calmen el ego y nutran la esencia, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar para descansar, un lugar para escuchar la voz que el ego intentó silenciar, la voz del alma que canta la canción de tu verdadera libertad. Mantente en la luz, mantente en la presencia y recuerda, la puerta siempre está abierta.